Listo. Entonces, sí, ya estamos grabando. Bueno, qué rico reunirnos hoy, familia bonita. Me da inmensa, inmensa alegría que hoy nos reunamos. Hoy es martes 26. Qué rico para responder preguntas, para todo este tipo de intercambio de información que me parece tan bonito. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por compartir este espacio. Abracito para todos. Bueno, y comienzo. En clases pasadas has dicho que más o menos estamos en un nivel 3,5, 3,6 y también dijiste en otra clase que nos podía faltar más o menos 2 encarnaciones más. La pregunta es, si estas encarnaciones se harían en este planeta que está cambiando de vibración o nos iríamos para otro del tercer nivel. ¿Ustedes qué opinan? Voy a devolver la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Depende Exacto, exacto. Depende. ¿Y de qué depende, mi Juanfer? De la de las autoclasificación. condiciones de este planeta en el momento en que esa siguiente encarnación sea la apropiada. Uno. Ajá. Si es, vamos a suponer que entonces la persona, pues puede aquí a especular, la persona ya está lista para vivir ese límite de 3,9, ya casi para el Siete, 4. siete, siete. Acuérdate que Eso, siete pasamos al otro. 3,7 ya casi para el nivel 4. Si las condiciones del planeta o del lugar donde la persona podría habitar están dadas, pues venga para la tierra, amigo, y chupe. Bueno, mentiras. Pero si las condiciones de este planeta, que eso puede ser dentro de 100 años, 80, no lo saben, no están Exacto. dadas, entonces nos vamos para otro nivel, para otro lugar, Planeta. otro planeta, en donde las condiciones sean favorables. Es lo Ajá. que creo. Eso, por ahí vamos, por ahí vamos. Franci dijo, ¿qué te hiciste, mi Franci linda? Que te vi, ya no te veo. Que Ah, dijiste dije que por la autoclasificación. por la autoclasificación, exacto. Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo, Juanfer, de eso depende, porque eso depende de cómo estemos en el momento en que el planeta haga ese gran cambio. Fíjate que nosotros pensamos, la mayoría de nosotros, bueno, voy a hablar por mí. Cuando yo empecé a oír hablar del cambio del planeta hace muchos años, ni siquiera había pensado en tener hijos. De hecho, no quería tener hijos por eso, precisamente. Decía, ¿para qué? Pobre muchachitos, traerlos a pasar trabajos. Pero yo pensaba que se iba a estar muy cerquita, muy, muy, muy cerquita en esa etapa. Y mira cuántos años han pasado. Obviamente, teniendo en cuenta que los tiempos de Dios no son los tiempos humanos. Y teniendo en cuenta que si desde el 87 se abrieron las puertas de la información, ha habido muchas personas que empezaron a hacer cambios, a hacer cambios, a hacer cambios, y los maestros de ley, como ya sabemos, ellos pueden mover el tiempo, pueden encogerlo o alargarlo, entonces nos han alargado el tiempo para que más personas tengamos la posibilidad de trabajar. Por eso yo a veces creo que me oigo insistente en el cambio que trabajemos en nosotros, porque el chance que nos están dando es bien interesante. Nos están alargando el tiempo para que más personas puedan despertar, pero los que ya abrimos esa ventanita, que ya estamos interesados en el cambio, pues que aprovechemos el tiempo que se nos está dando. Y siguiendo en el orden de ideas que decía Franci, que depende de la autoselección, si alcanzamos la condición de semilla, recordemos que la semilla será preservada. ¿Para qué? Si estamos hablando de cultivar para resembrar el planeta. Es decir, se dice que la semilla será sacada del planeta, llevada a un espacio que, decía Gerardito, es exactamente igual al planeta Tierra, pero es una nave. Entonces yo hacía chiste, porque siempre me gusta tomar del pelo y decía, ¿qué tal que estemos ya en la nave y no nos estemos dando cuenta? Los llevaban a esa nave, planeta, para que la transición sea muy amable, muy amorosa, y luego, después de los 40 años que dura, según la información de Gerardo, que dura la reorganización del planeta, sean traídas estas personas o nosotros para resembrar el planeta. Por tanto, en ese caso, los siguientes niveles evolutivos también se harían aquí en el planeta. Si no hemos alcanzado el nivel de semilla y somos alimento,
pues también se haría aquí, porque el planeta Tierra nos recibiría como, probablemente como hijos de semillas para continuar el proceso evolutivo acá. Y si definitivamente no alcanzamos tampoco a alimentos y seríamos abono, ¿no? Que es la siguiente, entonces ahí sí continuaríamos haciendo nuestro proceso evolutivo en otro planeta de condiciones similares a como está el planeta Tierra en cuanto a desarrollo de conciencia. Entonces, eso sería, no podemos asegurar, nunca podremos por lo menos asegurar, sí, lo vamos a hacer aquí o lo vamos a hacer allá, porque todo va a depender de qué tanto adelantemos nosotros ahora nuestro proceso. Cuando Mati, dímelo, pero eso que estás diciendo es en el caso de que en esta encarnación en la que estamos en este momento claro, claro, se dé ese ajá, ese eh, cambio, evento, claro. claro, claro, porque Si no nos sabemos, morimos en 20 años y todavía no ha habido el evento, chao, nos desencarnamos y lo más seguro es que ahí sí nos toque. quién sabe. Bueno, no Sí, sabemos. eso es muy difícil preverlo. No sabemos. De pronto cada uno en su interior pueda pensar, yo sí creo que alcanzaría, pero es que hay que darse cuenta que hay momentos, yo lo digo por mí, hay momentos en que digo, no, estoy fluyendo, que uff, voy derechito, y de repente se presenta algo y digo, ¿cuál fluyendo? Todavía tengo que trabajar más. No sé si a ustedes les pasa eso, que como que te enfrentas y digo, no, 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 esto todavía me falta, necesito trabajar. Entonces es muy, no es tan, digamos que es más especulativo y cuando yo digo, ya estoy contigo, mi Adri, cuando yo digo 2 o 3 encarnaciones, siempre estoy diciendo, y quisiera que me entendieran un poquito cuando hago el chiste, ¿no? 2 o 3 o más, y casi siempre me río un poquito, porque eso es muy especulativo, pero muchísimo, porque no lo vamos a saber. No sabemos si de repente en un proceso que nos esté haciendo falta no pudiéramos llegar a estancar, porque eso puede suceder. Yo pensaría que no, pero eso es un criterio, como digo, totalmente especulativo, porque nos podemos de pronto trancar en algún momento. Habrá personas que ya están listos para dar el paso, otros que no. Eso es otra cosa, no podríamos saber. Patti, ¿cierto? Sí, Mati. Mati, pero entonces en el caso de que suponiendo que estamos en un 3536, sí, y Sí, desencarnamos ahora, sí, volveríamos a este planeta Tierra, pues no porque sabemos. no sabemos, exacto, no sabemos cuándo va a suceder esa, Exacto. Podría esa suceder transición. mañana, literal, mañana. Podría suceder dentro de 100 años, porque el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. Sí. Partamos de un punto. Nosotros nunca hemos salido de Dios. Para Dios, nosotros no hemos salido. Nosotros somos los que nos vemos fuera de Dios. Para Dios, para el gran contexto universal, nosotros no hemos salido. Estamos viviendo dentro de un gran ecosistema, por llamarlo de alguna manera. Y nosotros sí nos sentimos separados, pero eso no ha ocurrido en realidad. Entonces, ¿cómo saberlo? No lo sabríamos. Entonces, el nivel de conciencia que se necesita para esa nueva humanidad es 3.7. No, el 4. Va 4 hacia atrás. Claro, porque es que acuérdate que 4, 5, porque 4, el planeta quedaría, los planetas evolucionantes todos tienen simultáneamente 3 niveles de conciencia, siempre. En nuestro caso actual, estamos teniendo 2, 3 y 4. El 4 es un porcentaje tan chiquito que nosotros ni siquiera lo notamos. El 3 es el robusto, el más grande, el 80-85% de la población de la Tierra. Y el otro chiquitito, que puede ser 10%, es 2. El 2 es el contraste para el 3 y el 3 es el contraste para el 4. Siempre el uno le está sirviendo de contraste al otro para como empujarlo, para ayudarlo a crecer. Molesto, claro que es molesto. Por eso Gerardito decía, nosotros somos los entrenadores de nuestros hermanos superiores. Somos Y nosotros. entonces ese 3.7 que dijiste ahora, ¿a qué te referís? No, no, que Fernando dijo 3.9 y le dije, no, 7. Ah, ya. Pero cuando uno llega a 3.7 es porque ya pasa al siguiente. Cuando se llega al Mati, 3.7, el 37 tiene 371, 372 hasta no, el no, no, 3, no, 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 no. ¿no? No, lo que pasa es que sí hay un periodo como de adaptación a ese nuevo nivel, pero casi ni cuenta nos damos. Lo que empezamos es a darnos cuenta
que somos personas distintas, que tenemos mayor capacidad de gestionar emociones, de aceptar a los demás, de vivir en paz, de vivir en armonía, de solucionar las cosas, que nos suceden más cosas agradables que desagradables, y eso es lo que nos va mostrando que hemos dado un paso más adelante. Como en este momento yo pensaría que de nosotros ninguno está pues viviendo una vida de tragedia, ni mucho menos, ¿sí o no? Seguimos aprendiendo, obviamente, pero ya no con los niveles de, digamos, esclavitud mental que teníamos hace un tiempo. Digo, un tiempo, ni siquiera en esta encarnación, como puede que en esta, eso no lo sabría yo, pero las probabilidades de que nosotros ya tengamos una vida que nos fluye bastante, por lo menos yo lo siento así con ustedes, ¿no? Mati, Entonces, en la clase pasada tú dijiste que más o menos el 25% de la gente que está en este planeta regresó del nivel 4. ¿No sí, sería ese porcentaje los más altos para volver al 4? es probable si no se han estancado. Digamos, no es que alcanzaron el 4, es que se les permitió nacer en un En el planeta de cuarto? mayor desarrollo. Mm, Eso es como cuando llevan a un grupo de niños digamos, de primaria, los llevan al bachillerato por una semana, que asistan a clases, que escuchen, obviamente los primeros pasos, ¿no? Con la finalidad de que conozcan acerca de un nivel educativo superior. ¿Por qué digo nosotros? Porque una característica que aparece en las personas que estuvieron en un nivel de desarrollo mayor es la capacidad de adaptarse fácilmente aquí en un momento de su vida. Es decir, como que, Dios mío, estoy en un mundo de trogloditas, más o menos. Y estoy segura de que algunos de ustedes vivieron esa experiencia, de sentirse muy raros, en algún momento decir, pero Dios mío, ¿en qué mundo andamos? ¿Qué tanta violencia? Y sentirse muy incómodos. Y acá debe bueno, haber 4. sí, claro. El contraste, es que es a través del contraste como aprendemos, no hay otra manera. Pero sí, por ejemplo, yo me acuerdo, yo les he contado con letreros, con cosas, protestando porque me parecía que era absurdo que existiera tanta violencia, tantas cosas en el planeta. Entonces, eso es una característica que muestra que ya tú tienes una información dentro de ti que te invita a querer vivir eso. Pero no dimos la talla y nos dijeron, bueno, ok, vayan ahora otra vez a un planeta de estas características, continúen su desarrollo y cuando ya estén listos, entonces son bienvenidos. A ti, Y Gerardito, pues yo diría, especulando que es un ejemplo, puede ser que Gerardito en los primeros años de su vida, su juventud, estuviera a un nivel, por decir algo, 3.4, por poner un ejemplo. Pero Gerardito, cuando ya estaba en su trabajo de divulgación, estaba en un nivel 4. sí, Digo yo. él alcanzó, yo diría que él alcanzó el nivel 4. Eh, alguien me propone por acá que si en algún momento pudiéramos hacer, que si yo les puedo contar acerca de lo que yo conocí de Gerardito, yo encantada, me salté porque está puro abajo. Yo encantada, ¿por qué? Porque Gerardo, aquí sí, yo lo vi viviendo experiencias de afinar, de terminar de chulear tareas. Yo lo vi cómo crecía él, pero crecía a una velocidad impresionante, pero impresionante. Eso a mí claro, eso me atraía mucho más porque yo decía, ¿qué es lo que hace este hombre para dar estos pasos tan rápidos de una cosa a otra? Que era muy notorio. El mismo lenguaje, todo. Sí, claro, dentro de la misma familia y con algunas personas del entorno, obviamente acabó esos pedacitos que le faltaban, sí. Entonces, eso sería. Bueno, o la otra pregunta que hay por aquí dice, gracias por ampliar la información que da Melquisede acerca de la contracción del tiempo en esta época. ¿Y qué otras cosas sucederán? ¿Cómo prepararse y verlo como algo normal y no desde el miedo o la ignorancia? Bueno, estos cambios que está viviendo el planeta es algo que, como le dije hace un ratito, no es nuevo, pero acuérdense, las culturas mayas, por ejemplo, hablaron de esto. Casi todas las culturas antiguas han hablado del final de los tiempos, porque simplemente son conocedores de que existen esos ciclos grandes, como el día y la noche. Entonces saben perfectamente, o sabían perfectamente que el planeta iba a llegar a un momento, por sus tiempos, por sus calendarios,
en que entraría en esa fase donde requiere reparación, requiere descanso, requiere irse a dormir un ratico para unos 40 años aproximadamente de tiempo terrestre para reconstruirse. Entonces ellos, los mayas hablaron mucho de esto. En realidad, el que un planeta esté terminando un ciclo es simplemente para dar paso a otro y no es cosa de verdad, no es cosa que nos debe interesar mucho. ¿Qué es lo que sí nos debe interesar? El paso que yo estoy dando. Gerardo decía, es probable que coincida el cambio del planeta con nuestro cambio, con mi cambio personal, pero puede que no. No, que es que el planeta y entonces ya todo vamos a cambiar. Olvidémonos de eso. Olvidémonos de que como el planeta va a cambiar, entonces yo voy a cambiar. ¿Por qué razón? Porque, bueno, y esto que voy a decir es la manera justamente de prepararnos para no verlo como algo trágico, y es lo que venimos trabajando en la Escuela de Magia del Amor. Es pensar que el colegio, que es el planeta Tierra, va a hacer una pausa porque necesita ser reorganizado y por eso hace su movimiento, se detiene y dice, bueno, necesito reconstruir ciertas áreas del planeta, necesitan ser reconstruidas, porque no es todo el planeta, son ciertas áreas del planeta, como ocurrió en el periodo pasado, que unas áreas quedaron y otras no. Entonces es posible que ahora, es posible y no, será así como irá a ocurrir. Entonces, ¿cuál es la manera de verlo sin miedo, con tranquilidad? Este colegio necesita hacer reparación. Por tanto, hay que demoler esta área, demoler aquella, ciertas áreas, porque necesitan transformación. Este colegio también, a partir de esa transformación, solo va a recibir estudiantes de tercer nivel avanzado, que sería ese pedacito chiquito como el equivalente al 2 ahora, es decir, sería una población muy chiquita, un 80% del 4 y un 5 o 10, dependiendo el 2, dependiendo en los otros niveles cuánto se dé, el 4 sería el 80% más o menos y el quinto nivel sería una porción chiquita, que sería el que estaría para darnos apoyo y para que ese cuarto nivel le sirva de contraste al quinto para que él termine su proceso. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, no tenemos por qué angustiarnos ni por qué preocuparnos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ocuparme de mi propio proceso, yo, mi trabajo conmigo, ese es el que tiene que importarme, ni siquiera el de mi hermano, ni siquiera el de mi mamá, ni siquiera el del hijo, porque es que preocuparme o ocuparme no me va a servir de nada, porque eso es completamente individual, personalizado. Entonces, ocuparme de mi proceso, que en el momento que el planeta cierre las puertas, o sea, se cierra ese año lectivo y va a dar unas vacaciones un poquito largas y va a entrar en una fase de reposo, de recuperación, entonces, obviamente, pues no va a tener estudiantes allí. Y luego va a abrir sus puertas, es verlo de esa manera, no preocuparnos tanto de que qué irá a pasar, qué no irá a suceder, porque sea lo que sea que tenga que suceder, Gerardo lo llamaba el reloj de arena, que el planeta hace eso, tal cual un reloj de arena. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, a nadie le corresponderá lo que no sea propio de su nivel evolutivo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ocuparnos? De nuestro desarrollo, nada más, de nada más. Tenemos cierta tendencia y no crean que yo hoy, porque ya lo comprendo de esa manera, pero hace 50 años, yo tan jovencita cuando empecé a oír hablar de esto, es más, les cuento, personas que hacían búnkers en su propia casa, porque entonces iba a ocurrir, tenían que meterse porque la oscuridad, porque una cantidad de cosas, y crearon espacios. Conozco dos familias que tienen espacios dentro de su propia casa, bueno, ya no porque ya vendieron esas casas, para protegerse supuestamente en el momento que viniesen los 3 días de oscuridad, porque se tenía una creencia completamente diferente. Entonces, vivían y yo también tuve una etapa que vivía en una angustia, porque a qué hora será, cómo será. Cuando comprendí esto, me liberé y me solté completamente. Y yo la verdad se los aseguro, yo no sufro de pensar, ¿cuándo va a ocurrir? Pues cuando ocurra, ¿y qué hago? Una cosa tan macro
para que nosotros nos pongamos a sufrir. Si es correspondiente que deje mi materia ahí, pues igual en algún momento vamos a dejarla. Entonces, la verdad a mí no me preocupa eso. Entonces, lo que necesitamos es, pero comprendo obviamente que haya personas que sientan miedo ante el cambio, pero la idea es no sentirlo, la idea es liberarnos de eso, ocuparnos de nuestro cambio personal, nuestro trabajo personal y dejar que la tierra haga lo que tiene que hacer. Es saber que existe eso, que ese principio universal de acción-recuperación. Simplemente el planeta va a tomar un tiempo, ha invertido energía estos 13.000 años y ahora ya entra a la etapa de reposo para luego reiniciar un proceso como ya lo hemos planteado. En el 2020 yo hice un video del final de los tiempos que los invito a que lo vean. Ahí pues hablamos bien en detalle muchas cosas de esto, que es toda información de Gerardito. Acuérdense que yo lo que comparto es información de Gerardito. Bien, viene otra pregunta. Bueno, con respecto a cómo prepararnos para vivir esto, a mí me parece muy interesante estar pensando siempre en trabajar las 7 herramientas de amor todo el tiempo. Estar completamente despiertos todo el tiempo, hacer un manejo adecuado de nuestro pensamiento, de nuestras palabras, de nuestras acciones y evitar a toda costa los estados que culturalmente nosotros hemos tenido durante tantos años. Es hora de ir choleando eso, no darle cabida al miedo, a los juicios, a las críticas, al sufrimiento, es ir choleando esos aspectos. Yo creo que es la mejor, yo creo no, es la forma de prepararnos para para aceptar el cambio, para llegar al cambio, ¿sí? Bueno, hay otra pregunta. A ver, dice, ¿cuál sería el horario apropiado para irse a acostar en la noche para que el cuerpo, mente y espíritu entren en reposo? ¿Y cuál sería el horario apropiado para levantarse? Cuando hablamos de horarios apropiados, yo diría que esa no es la palabra. Más bien digamos que es seguir el ciclo o seguir el ritmo circadiano. Despertarse al amanecer, ir a dormir al anochecer. Es seguir ese patrón natural de las 24 horas del día, ese que regula las funciones vitales de nuestro cuerpo, es regirnos por ese reloj biológico que está en nosotros, en el hipotálamo, de permitir que sea ese reloj el que nos conduzca. Es básicamente sincronizarnos con los ritmos de luz, oscuridad. Amaneció, nos levantamos. Oscureció, nos acostamos. Como hacían los antiguos, con las gallinitas. Nos acostamos muy temprano, nos levantamos temprano. Eso sería la manera de sincronizarlo, porque si hablamos de reloj, el reloj externo, 7 de la noche, 8 de la noche, depende, porque entonces en Europa las costumbres son distintas, cada quien necesita adaptarse donde está. Entonces, sigamos el ciclo circadiano, es la mejor forma. Y esto, ajustarnos a ese ciclo es un asunto puramente de disciplina, completamente disciplina. Disciplinarme, acostumbrarme que voy a levantarme temprano. Es que temprano es relativo, pero entonces 5 de la mañana, 6 de la mañana, 4 de la mañana, ¿cuál es la mejor hora para ti? Si te dormiste temprano, 8 de la noche, por ejemplo, y tu última comida la hiciste ya cuando el sol se estaba poniendo, o antesito de que el sol se ponga, hiciste tu última comida, mamá, por ejemplo, decía, 5 de la tarde es la hora más adecuada, y yo siempre le seguí sus costumbres. Entonces, 5, 6 de la tarde máximo, y nos vamos 7, 8 de la noche, para quienes vivimos en este hemisferio, por ejemplo. Entonces, seguir el ciclo circadiano es la mejor forma para lograrlo. Así Soy una alumna muy juiciosa en cuanto a ese ciclo circadiano. tú, Sí, ¿a qué hora te cuestas, Pati? ¡Qué horror! A las 8. Igual, y yo Está muy también, bien, yo me acuesto a las 9. yo No. también, yo me acuesto 8, 8 y media, 9, a las 9 ya yo estoy que no doy más, se los juro, estoy así, que ya no doy más. Pero Pero sí, ¿a qué hora se levantan? eh, ¡Qué horror! A las 5 de la mañana.
Las 3. 4, No, mentira. 4 y de la media. mañana, 3, 4:30. Todavía es Sí, de noche. pero ya es la hora en que el cuerpo completó su proceso porque se acostó temprano. Ahora, si no se duerme temprano, pues no puede hacerlo. Entonces es cuestión como les digo, prestémosle atención a nuestro reloj biológico. Sigamos el reloj biológico, que ese no se equivoca. Sigámoslo. Maticita, pero a mi reloj biológico le encanta dormirse tarde y siempre estoy. No, no, fue que lo acostumbraste a eso. Lo acostumbraste a eso. Ya eso es cultural, ya eso es externo. Eso es María como B, yo soy de tu equipo. Eso es como Fatal. eso es como las personas que dicen, no, es que a mi cuerpo le hace falta el azúcar. No, no, no le hace falta, es que le enseñamos eso. ¿Qué es que le hace falta? Le enseñaste eso. Es una cuestión mental, no es física. Entonces es volver a eso, ahí nos cuesta un poquitico de trabajo. Yo siempre oigo a las personas que generan mucha resistencia, tanto con la alimentación como con el descanso. No, pero es que a mí no me da sueño sino a las 11 de la noche. ¿Y a qué hora te levantas? A las 9 de la mañana. Ah, no, pues claro. Ah, no. Yo me Entonces, levanto a las 6, claro, con alarma, pero me levanto a las y la 6. idea es no tener que levantarse con alarma. Uno de los errores que cometemos es enseñar a nuestro cuerpo a que tiene que tener un estímulo externo que lo despierte. Y cometemos otro error peor, como diría la señora, y es que timbra el teléfono, bueno, lo que sea, y lo apago porque digo, yo lo pongo para que me timbre y me deje dormir 15 minutos más. Pum, lo apago y me duermo otro y vuelve y me timbra. Eso es ¿Qué pasa? violentar el cuerpo. Total, yo le estoy dando unas órdenes contradictorias a mi cerebro. En el momento en que yo cojo un reloj, el celular o lo que sea, y lo planifico para que mañana a las 5 de la mañana me despierte, ya mi cerebro hizo el proceso, ya lo hizo, ya él sabe que a las 5 se va a despertar. Pero cuando despierta a las 5 yo le digo que no, lo apago, y él vuelve. Entonces, claro, me vuelvo un cerebro perezoso, un cerebro que empieza a no ser capaz de hacer entre tantas cosas algo mínimo como eso. Lo empiezo a maleducar. Por ejemplo, yo digo, me voy, hoy me acuesto a la hora que sea y digo, y mañana me despertaré a las 4 de la mañana y mi cuerpo estará lleno de energía, estaré muy bien. Y simplemente me despierto, sin necesidad de, hace muchos años. Reeduqué, porque también durante años tuve despertador y también lo apagaba, hacía exactamente lo mismo. Pero esto sí lo aprendí hace muchísimos años. Cuando yo empecé a entender cosas, entré al naturismo, me metí a estudiar, no a estudiar de una manera muy entregada, pero sí a conocer mucho acerca del naturismo y eso me fue llevando, y luego ya sí empecé a estudiar. Entonces yo ahí empecé a hacer cambios y se puede hacer cambios. Lo que pasa es que es importante reeducarnos, ¿sí? Entonces es cuestión de reeducarnos, María B. Bueno, lo que dice Patti es violentar a nuestro cuerpo. Recordemos que nosotros en el instinto que tiene tres aspectos, generar, defender y mantener, estamos anulándole la posibilidad de mantener, que es el área que nosotros necesitamos ir, aprender muy bien porque es cuando el cuerpo nos habla, nos dice qué comer, a qué hora comer, todo nos lo habla el cuerpo, pero nosotros no le prestamos, tenemos tapones en los oídos, no le prestamos atención porque culturalmente pues estamos usando lo que nos dijeron. Entonces es necesario reeducarnos. Francilinda, cuéntanos. No, y que yo he escuchado que también la alarma, pues te levantas alarmado, porque la alarma te alarma, entonces te levantas alarmado, no te levantas tan No, suavemente. Entonces claro, sí, sí. claro. Como no has completado tu ciclo y te despierta, pero si te programas y lo completas, simplemente el cuerpo despierta solito. Simplemente. Yo a veces me despierto y miro el reloj. Ah, pues ya sabía que era la hora. Ya, ok. Gracias, cuerpito. Adri, Pau, Sí, Pau.
Otra cosa que quería comentar, también en la clase de sueños de Mechitas, ella dice que el cuerpo nos habla a veces como sigilosamente, ¿verdad? Por ejemplo, un bostezo, que no le ponemos atención nunca. Y te decía, ese bostezo tiene que decirte algo. Estás cansado, o dormiste mal, o de pronto no, o estás en un periodo en el que tienes que poner atención a algo. O sea que también el cuerpo poco a poco nos va hablando, ¿verdad? Conforme vamos transformando esas rutinas o así, el cuerpo también responde y nos va sintiendo, digamos. Todo el tiempo, mi Pau, todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos. El cuerpo te dice, ¿qué necesito comer hoy? Ah, no, la comida es esto y eso es lo que hay, punto. Si puedo, obviamente habrá situaciones donde no, pero si yo puedo elegir, yo por ejemplo hago eso, abro la nevera y le digo a mi cuerpo, ¿qué te provoca de lo que hay? Miremos qué hacemos. Y yo cocino en sincronía con lo que mi cuerpo habla. Andrés, yo le digo a Andrés, dice, mamá, lo que tú hagas. Bueno, hijo, pues si algún día quieres escuchar tu cuerpo, dímelo y lo sincronizamos. Yo escucho mi cuerpo en casi todas. Y por eso, por ejemplo, con Moni le digo, Moni, ya mi energía dijo hasta aquí, me voy a dormir. Es mi momento de dormir y lo respeto hasta donde me sea posible. Obviamente hay excepciones, pero lo trato de respetarle. Bueno, Mati, una señora, pregunta. ¿Y si la alarma es una reprogramación? Si es yo una tengo la alarma, una reprogramación. Si yo tengo la alarma con una reprogramación, pues con una oración, por ejemplo, grabada con la voz mía, eso también sería, sí, es que la reprogramación tú la puedes usar en cualquier otro momento, pero ese momento permite que tu propio ritmo, que tú entres en resonancia con tu propio ritmo y te despiertes de manera natural. Cuando nos despertamos de manera natural, nos despertamos contentos, con energía. Pero cuando el celular o la alarma timbra, obviamente te corta porque estás en un ciclo de sueño, estás seguramente en uno de esos ciclos. Entonces, no es saludable, para nada es saludable. En la medida que podamos hacer esos cambios e irnos más, repito, al reloj biológico, aprendamos a entrar en resonancia con nuestro reloj biológico, que es fantástico. Él nos va a hablar, nos va a decir las necesidades fisiológicas, como ir al baño, todo nos lo regula de una manera impresionante si nosotros nos organizamos, si nos sincronizamos con esos ritmos. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se pide más información a los maestros? ¿Qué clase de información? ¿Con la información de magia de amor es suficiente? A ver, ¿cómo se pide información a los maestros? Eh, ¿Qué tipo de información podemos pedir? ¿Qué tipo de información podemos pedirle a los maestros? Muchísima información. Es una información que nos surge, información que no encontramos en libros, que no encontramos en internet, información que está ahí, que nos aparece. Por ejemplo, qué puedo hacer para servir mejor? ¿Cómo puedo acelerar sin prisa mi crecimiento espiritual? Cuando digo sin prisa, es que no es que tengo que es que tengo, pero sí acelerarlo. No quedarme tan pausada de pronto como estoy en este momento. ¿Cómo puedo conectarme con los centros de información, los centros etéricos de información? Esas son preguntas, estoy dando unos poquitos ejemplos, pero les aseguro que si le prestamos atención a Escuela de Magia, la información de Escuela de Magia nos abre canales para preguntarle a los maestros. Entonces, se pueden hacer muchas preguntas. Ahora, ¿cómo pedir la orientación? Que creo que es lo que dice cómo pedir, qué tipo de información y, y cómo se pide información a los maestros. Para pedir orientación a los maestros es tenerla clara y expresarla. Por ejemplo, si es una pregunta de pronto profunda, pero simple, cuando digo simple, quiero decir que no tienes que ir al templo o ir a algún centro especial para tenerla. Por ejemplo, ¿qué pregunta podría ser? Maestros, me gustaría saber en este momento cómo puedo apoyar mejor mi cuerpo. Por ejemplo, ¿qué tipo de alimentación o qué puedo hacer para apoyar mejor mi cuerpo? Esa es una pregunta que me parece interesante que podemos hacer nosotros. Entonces, es muy probable que
esa respuesta nos la dé un mensaje que nos llega de alguien. O de pronto prendes el celular y te llegó un mensaje de esos que nos llegan, mire, justo lo que yo estaba necesitando. Eso es un camino. Otro es que ya cuando son preguntas, digamos, un poco más trascendentales, como, maestro, me gustaría saber cómo funciona el planeta, cómo funciona Saturno, por ejemplo, con respecto a X cosa. Ahí sí tendríamos que entrar a meditar. Y Gerardo decía que a él le tomaba alrededor de 2 horas alcanzar el nivel para entrar en comunicación con los maestros, para alcanzar ese punto donde los maestros pueden bajar y nosotros subir para que nos encontremos y se pueda tener la información. ¿La información de magia es suficiente? Nos dice la pregunta. Hay que tener en cuenta que son dos cosas. Uno, magia del amor nos habla de la existencia de esa posibilidad y nos da herramientas, pero el trabajo necesitamos hacerlo nosotros. Esas preguntas que nos surgen, somos nosotros que necesitamos hacerlas y esperar la respuesta que nos pueda llegar. Ahora, hay un aspecto a tener en cuenta, y es que si nosotros no vamos a hacer nada con la pregunta que estamos haciendo, ni lo intentemos, porque no nos van a dar la información. Es decir, solo curiosidad de saber algo, no nos dan la información. Los maestros no pierden el tiempo para satisfacer las curiosidades infantiles de los habitantes de la Tierra. Ellos trabajan con quien está dispuesto a trabajar con la información. Entonces, sí, yo quiero saber, pero luego no voy a hacer nada con eso. Entonces, no esperemos que nos den información. Entonces, ¿se puede pedir información a los maestros? Sí. ¿Es fácil? Sí. Yo tengo claro y hago la pregunta, maestros, a mí me gustaría, y si es una consulta sencilla, probablemente por varios caminos nos dan respuesta. Si ya se trata de algo más complejo, entonces sí tendríamos que meditar para entrar a los centros de información y tener la respuesta. Con la información que magia del amor nos da es suficiente, ¿no? Como les decía, magia lo que hace es, magia lo que nos está haciendo es darnos montones de herramientas para que nosotros podamos hacer los cambios internos que nos van a permitir ir desarrollándonos espiritualmente. La siguiente pregunta dice, maestría a palo seco, ¿cómo sobrellevarla lanzándonos hacia las dificultades que se nos presentan con toda? Pone exclamación, haciendo lo mejor que podamos conscientemente, porque de ahí saldrán grandes enseñanzas. La maestría palo seco, comillas, palo seco, quien decida hacerlo necesita tener muy claro que sí está dispuesta a trascender ese aprendizaje de impresión. Es decir, ya le ha tallado tanto, pero tanto que ya dice, estoy lista para trascenderlo. Si no está claro, no le va a ser tan posible. Ahora, ¿qué necesita una persona para hacer ese proceso? Necesita tener fuentes de recarga de energía. ¿A qué me refiero con fuentes de recarga de energía? Tener una red de apoyo. Es fundamental tener una red de apoyo, no necesariamente para contar la situación que estás viviendo o contar que estás haciendo, que te propusiste hacer tu maestría. No tienes que contar eso. Si lo puedes hacer, no hay problema tampoco. Eso va a depender de cada uno, ¿no? Depender de lo que estoy trabajando, si lo puedo divulgar y depende de con quién esté trabajando. Pero sí definitivamente se requiere una fuente de recarga de energía, porque solito, si no se tiene, se vuelve muy complejo, demasiado complejo. Entonces, tener esa red de apoyo para reunirse con esas personas, personas que estén como en el mismo camino, que sean personas que están llenas de energía, de comprensión, que te pueden dar apoyo, que te pueden dar luz, que tienen estados de armonía, de paz, ojalá donde se puedan reunir a meditar. Ese tipo de actividades es importante
a la hora de entrar a hacer esa maestría. Entrenarse permanentemente. ¿Qué quiero decir con esto? Ser consciente y aprovechar cada situación. En vez de sufrir las situaciones, en vez de sufrir y rechazar, es abrazar y aprovechar. Entonces, que estoy trabajando la maestría en una relación de pareja y estamos bajo el mismo techo. Entonces, en vez de pelear con las situaciones que se puedan presentar, es aprovecharlas. Todo el tiempo estar listo para aprovecharlas. Ahora, cuando digo aprovecharlas, no quiere decir, cuando digo aceptar y aprovechar, no quiero decir que no vas a hacer nada. No se trata de no tomar acciones, por supuesto que sí. Si es necesario tomar una acción como delimitar o algo dentro del mismo espacio, pues si lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero lo importante es que cualquier decisión que tomes no te aparte de tu propósito de lograr tu maestría. Ese es mi propósito y sigo encaminado, encaminada hacia él o hacia ese propósito. Eso es lo que me va a ayudar a lograrlo y se logra. Se los aseguro que se logra. Bien, sigamos con la siguiente pregunta. Cuando una persona empieza a tener problemas de insomnio, aunque haya hecho Reiki, ejercicio dinámico, sus relaciones están mejor gracias a su entrenamiento comprometido, hace las cosas de la mejor manera que puede y no puede conciliar el sueño. ¿Qué le aconsejarías, Mati? ¿Qué le aconsejaría, Mati? Habría que revisar varios factores que tienen que ver con el estilo de vida y hábitos que podamos tener. Algo de lo que estábamos hablando hace un momentito. Un error bastante común es tener rutinas irregulares. Ahí volvemos a cometer ese maltrato y ese respeto con nuestro cuerpo. Como hoy es domingo, voy a dormir más tiempo. Error. Como hoy me quedo hasta tarde viéndome una peli, porque como mañana es sábado y no tengo que trabajar o es domingo, pues no tengo que madrugar. Error. Error. Esos cambios pueden alterar totalmente el ciclo natural del sueño, alteran el reloj biológico. Más o menos dice, a ver, ¿qué está pasando? No me puedo ubicar. Hay que mantener una rutina. Ni el cerebro, ni la mente saben de días festivos. Él no sabe que hoy es domingo, ni que hoy es un día X o Y. El cerebro no responde a eso. El cerebro responde a las funciones vitales del cuerpo. Él cumple lo suyo. La mente cumple lo suyo. Recordemos que el hipotálamo le ve las necesidades o mira las necesidades de nuestro cuerpo, le envía la información a la mente la guarda y cuando el cuerpo lo necesita, la mente lo que hace es recordarle a través del mismo hipotálamo, se necesita esto. Por ejemplo, el hambre. Se guardó una codificación de que cuando los niveles de energía bajen, voy a sentir hambre. Y el hambre va a ser el llamado para, ok, ya mi cuerpo necesita recarga. Listo, hay que ir a comer. Entonces, si yo le cambio la rutina, si yo cambio la rutina, mi mente y mi cerebro no sabe, simplemente cumple y empieza a tratar de adaptarse y ahí es donde se entran a serios problemas que se desarrollan en las personas. Otro aspecto puede ser consumo de cafeína ya tardecito. Hay personas que se toman una taza de café a las 4 o 5 de la tarde y no les quita el sueño. Otras, en cambio, sí. Entonces, cada persona darse cuenta si me quita el sueño o no me quita el sueño para evitar hacerlo. Otra cosa, hacer siestas largas. Adri, ¿me estás levantando el dedito? Sí, Mati, es que Zaira tiene una pregunta. ¿Tomar un Adelante. descanso o siesta durante el día afecta? Supongo que sí, no sé. Depende, justamente, depende. Cuando de pronto hay personas que necesitan hacer siesta. Mi naturaleza es de poco siesta. A mí dormir de día me cuesta trabajo y eso que a veces lo necesito y busco y me acomodo y hago respiración y hago de todo y me duermo 10, 15 minutos y ya para mí eso es más que suficiente. Pero eso no, mi naturaleza. Pero yo tengo un amigo, por ejemplo, que desde muy joven, como desde los 30 años, él empezó con esa rutina de dormir después del almuerzo
unos 15, 20 minutos. Y me dice que le ha funcionado muy bien y que mantiene un equilibrio en su cuerpo. Bueno, cada uno va conociendo su cuerpo. Y yo le preguntaba a él y le preguntaba a su esposo, porque somos muy amigos, y por la noche, no, él duerme plácidamente, no tiene problema. Entonces cada uno mirará. Si a mí una siesta larga de 1 hora, por ejemplo yo, donde yo llegue a dormir a las 2 de la tarde, 1 hora, no, ya no me puedo dormir a las 8, no puedo, porque estoy toda lista, actividad. Yo me acuerdo que desde niña me pasaba, mamá decía, no se duerme de día, porque si no, ¿quién la aguantaba de noche? No dormía. Entonces, las siestas largas pueden alterar el sueño. Lo otro, el uso de estos aparaticos, las pantallas, acuérdense, la luz azul nos altera si lo usamos mucho rato antes de ir a dormir. Si eso no está sucediendo y la persona, con todo lo que dice, que se hace Reiki, que ha hecho ejercicio dinámico, el ejercicio dinámico en la noche también puede distraer el sueño. Hay personas que durante la noche, que en la noche si hacen ejercicio después no pueden dormir, otros que sí, es decir, es conocer mi cuerpo. Y si hacer ejercicio me quita el sueño, pues entonces no lo haría. Entonces, repito, si eso no está sucediendo, ni estoy viendo el celular, ni tomo cafeína, ni hago ejercicio, ni hago siesta, nada de eso que me puede apartar de dormir bien en la noche, ahí habría que chequear la salud ya, pues hacer exámenes médicos, ¿no? Ahora, si eso es recurrente, es decir, es crónico, pues con mayor razón se necesita ver qué está sucediendo, porque ahí sí ya se entraría en un aspecto de salud que habría que mirar. Pero muchas veces el insomnio, eh, repito, si es crónico, definitivamente, perdón, he hablado tanto. Si es crónico, definitivamente sí hay que prestarle atención, a ver cómo lo puedo orientar. Ahora, si es esporádico, habría que ver si es que he tenido alguna de este tipo de situaciones. Bien, eso con respecto a la pregunta 6. La pregunta 7 dice, ¿cómo se pide la información que se necesita a las jerarquías superiores para desarrollarse en el campo que se desee? Y si le mandan a uno la información, ¿cómo detectarla? Como dije, para pedir orientación a los maestros es básicamente tenerla clara y expresarla. Y lo que dije hace un ratito, estar comprometido a usar la información que pido. Porque si no estoy comprometido y es solamente curiosidad, no se vale. La curiosidad infantil, los maestros no la suplen. Cuando son preguntas profundas, la respuesta nos puede llegar profundas pero sencillas. Como dije hace un ratito, la respuesta nos puede llegar a través de cualquier medio. Hay que estar atento. El ejemplo que puse hace un rato, me gustaría saber qué tipo de alimentación va mejor conmigo durante este viaje, sobre todo cuando hacemos cambios, ¿no? ¿Qué puedo hacer para estar mejor en este periodo o este clima? Cosas así. Seguramente nos llega información. Pero si ya se trata de ir a los centros de información, meditar muy profundo. Y si me la mandan, ¿cómo hago para detectarla? Estar atentos, estar muy atentos, perdón. Es tener presente, muy presente que hay una forma de ir. Tengo presente que hice una pregunta. Y cualquier información que me llegue, aparentemente casual, la meto dentro del filtro de la pregunta que hice. Yo estoy preguntando acerca de qué alimentación tomar en este viaje, por ejemplo. Esa fue la pregunta, la solté y de pronto de la nada llega alguien y empieza a hablar que en tal lugar se encuentra tal tipo de comida. Inmediatamente presto atención, porque puede ser que está relacionada con la pregunta que yo estoy haciendo. Una persona que hace un comentario, un mensaje que te llega, algo que ves en la tele o encontraste una revista, cualquier cosa. Hay muchas formas en que los maestros, a través de los ángeles, que son ellos los que se encargan de hacernos llegar la información, no la hacen llegar. Hay que estar muy atentos. La pregunta que hice, la información que está llegando por diferentes ámbitos, ¿qué relación tienes? ¿Está relacionada o no? ¿Sí? Eso sería la manera.
Bueno, esa es la manera para detectarla. Hay algunas preguntas ya un poco más complejas. eh, Hay que prestar atención, mucha atención, tenerla todo el tiempo. Gerardo, la recomendación que hacía es, tenla en todo momento en tu mente, todo el tiempo. Sigue preguntándola y la tienes en la mente y la estás recordando y hasta que se desdobla la información y te puede llegar a respuesta. Pero hay que tenerla, por eso él hablaba de el pensamiento dirigido voluntariamente hacia un propósito específico. Ahí, y en cualquier momento la información puede llegar. ¿Cómo se puede extraer el mensaje que nos envían los sueños? ¿Cómo aprender a interpretarlos? Seguir preguntando. Si estamos comprometidos con la información que nos dan, es seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Pido la información, tengo un sueño, me llega un símbolo, por ejemplo, color, una forma, un mensaje, una palabra, cualquier cosa. En estado de vigilia, traer y traer y traer esa información. No sé si Mecha te estarás enseñando esto, Pau, cuando ella decía que entrar al sueño conscientemente. O sea, meditar y entrar al sueño. Me acuerdo el sueño fue aquí, 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 entrar y a veces se nos debe la información. No sé si tú ya llegaste a ese punto. Mati, hasta donde me salí, porque voy a empezar otra vez en septiembre, porque no quería que me chocara con los jueves. Entonces, no sé, todavía no he llegado ahí. Ah, ok, ok. Sí, porque ella enseña una técnica de entra conscientemente al sueño, pero despierto. Pero bueno, eso se lo dejo a Mecha porque eso tiene un poco de requisitos que yo no recuerdo muy bien. Entonces, prefiero que, que, que quien esté estudiando y si no, estudien con Mecha. Lo del sueño porque es muy interesante. Uno del sueño puede tener información muy valiosa, pero muy valiosa. Muchísima información valiosa. Por ejemplo, a mí a través de los sueños se me ha mostrado la vida después de la vida, es decir, lo que sucede. Se me ha mostrado muchas cosas relacionadas con eso y ha sido muy interesante porque me despierto muy plena, dándome cuenta de, he vivido muertes, he tenido 3 episodios de muerte dentro del sueño y ser consciente y darme cuenta de que se vive al morir. Entonces que no es tan grave, tan grave como nos parece. Bien. A ver, otra pregunta. Dice, ¿cómo hacemos para evaluar nuestros resultados sin caer en las trampas del ego? Por ejemplo, yo puedo creer que tengo relaciones satisfactorias porque tengo muchos amigos y me llevo muy bien con la gente que me rodea, pero resulta que no hablo con mi mamá hace mucho tiempo. Ok, 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 ok. Eso sí que es bien interesante. Cuando en una relación, como lo dice aquí la persona, si ya agotó todos los recursos de sabiduría para reconciliar la relación, para llegar a una conciliación de esa relación y no se ha logrado, y tú has puesto todo lo que sabes, todo lo que puedes, de la mejor manera, sin angustia, sin exigencia, sino simplemente fluyendo con las cosas, pero no se da, suéltalo. Pero suéltalo con comprensión, no con lucha. Usa las 7 herramientas de amor. Esa es la manera, usar las 7 herramientas de amor para, si usando eso, la relación sigue igual, nada que hacer. Somos incompatibles. Y puede ser la mamá. Yo lo que he visto eh, con este ejercicio es que cuando uno acepta al 100% a la otra persona, esa persona tiende a hacer grandes cambios contigo y la relación tiende a mejorar de una manera eh, superlativa. Puede que la persona siga teniendo su carácter, su forma de ser, puede tener una personalidad conflictiva, vamos a suponer,
sigue teniendo su personalidad conflictiva con otras personas, pero con la persona que hace el ejercicio de aceptarla, cambia. Así puedo especular al respecto. Sí, claro que sí, especula. Por mi experiencia conmigo y con otras personas, yo entiendo que cuando una persona tiene una relación negativa o no hay ninguna comunicación con un ser querido o con otra persona, Sí, hay un asunto como de tipo energético de parte de mí, en el caso, pues, sí, sí, resentimiento, culpa, que bloquea ese deseo consciente que yo tengo de reconciliar. Y yo he encontrado en el Ho Oponopono una herramienta muy valiosa. sí. Oponopono, lo que yo he encontrado es que de alguna manera me armoniza. En la medida en Ujú, que yo me armonice, claro. no Oponopono a esa otra persona, Ujú, se liberan cosas, se sueltan cosas. Porque si sí, yo me armonizo, algo mágico sucede sí, 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 y esa persona empieza probablemente se pueda acercar, ¿sí? sí, O es sea, cierto. que todo está en mí, no en el otro, Correcto, o con absolutamente. una gran parte, No, todo, todo. Bueno, absolutamente todo está en mí, no en la otra persona. Por eso cuando hacemos el ejercicio profundo de la aceptación de las características de la otra persona, todo se resuelve. Y por eso también les digo, en mi caso y en los que he visto, s- es que no he visto el primero, en donde la relación no se armonice con esa persona. Repito, puede que con los demás siga, no, pero es que mira fulanito, fulanita que tiene ese carácter tan fuerte que regaña a toda hora, pero contigo es súper linda. Sí, es que yo no tengo correspondencia de que me griten y que me regañe, mi correspondencia es de amor, porque yo es lo y, que y, doy. Obviamente y, se lo vamos a decir, ¿no? Mate, y evaluar de qué manera yo me estoy resistiendo a esa persona, así no la hable y así esté en otro país, pero de qué manera con mi pensamiento y mis emociones yo me estoy resistiendo a esa persona. Claro, tengo un rechazo, sigo Es- rechazando a la persona de alguna manera. Mientras haya, así sea un pedacitico. Recuerden que la aceptación es al 100%. Nosotros no podemos pensar que un poquitico, ese poquitico nos va a frenar el proceso. Cualquier cosa que nos genere resistencia al otro, a sus comportamientos, uno tiene que, cuando va a hacer esto, de verdad, una entrega total. Francia hermosa. Maticita, con el comentario que hicieron ahorita de que todo está en nosotros, me recuerdo mucho que hay una frase que leí en donde un discípulo le decía a un maestro, maestro, ¿cómo hago para comprender a los otros? ¿Cómo hago para entender a los otros? Y el maestro le decía, no hay otro. Eso me quedó grabado bastante. Hay otro. Es que justamente, gracias, mi Francia Bella, es que nosotros, hasta este punto del camino donde ya empezamos a mirar otra alternativa, estábamos, vamos a hablar en pasado, convencidos de que eran los demás, que eran los responsables, que es que, claro, como mi papá y mi mamá fueron esto y eso, yo pobre de mí, y todo lo veíamos allá afuera, y allá afuera tiene que haber un cambio para yo mejorar. De repente nos damos cuenta, con la información, llegamos a ese punto evolutivo donde abrimos una puerta, donde nos damos cuenta que no, que somos nosotros, pero entonces nos cuesta trabajo asumir. Por eso estamos viendo asumir que, como ven, es desde cosas muy chiquitas hasta cosas muy grandes. Asumirme, soy yo, pero ¿cómo voy a ser yo? Como decía una persona, ¿acaso soy tan bruta para hacer tal cosa? No, es que no lo estás haciendo por bruta o inteligente, es que simplemente el medio cultural, la información que te aportó cuando eras niña o niño fue esa. Ahora tú necesitas cambiarlo. Es la conciencia permanente aprendiendo a través de mi personalidad. Entonces, si yo rechazo en mi personalidad las situaciones que están ocurriendo, pues ¿cuándo voy a aprender? Y eso se va, y me voy a quedar ahí quién sabe cuánto tiempo, quién sabe cuántas encarnaciones. Florecita, Sí, Maticita, es que entiendo, digamos que el sentido de la pregunta que es, es cómo evalúo los indicadores externos e internos
sin que, digamos, en su evaluación esté metido el ego. Entonces, ponía el ejemplo de las relaciones. Puedo decir, bueno, yo no la hice, sino que es lo que entiendo. Sí, Es decir, hay unos indicadores cuyo resultado es claro. Salud, pues si no la tengo, ahí no habrá ego. Economía, si tengo deudas y bueno, no deudas, sino demasiadas afugias económicas, ahí no hay ego. No sé si en adaptación pueda llegar a darse el ego cuando yo digo estoy perfecto, pero pues yo creo que no, ¿no? ¿No es cierto? el ego es muy sutil. El ego tiene muchas caras, muchas, muchas, muchas caras. Y a veces sí nos enreda. A veces nos enredamos y estamos convencidos de que no, ya lo superé. Pero ¿qué pasa? La vida se encarga de ponernos en el camino las situaciones que nos muestran que no lo hemos superado, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, volvamos al caso de una relación como lo que plantea la persona con la madre. Usa las 7 herramientas de amor al pie de la letra, úsalas. Así no te estarás haciendo, así no te sentirás engañada por el ego, sino que lo estás haciendo desde una comprensión clara acerca de la incompatibilidad con la mamá. Definitivamente no nos entendemos mamá y yo. Hago todo lo posible, entonces delimito sin abandonar. Delimitar no es abandonar, delimito y evitaré mantenerme o tratar de mantenerme cerca de mamá porque sé que vamos a tener fricciones. Entonces, ahí no me siento engañada o engañado por el ego, eh, sino que desde comprensión estoy tomando las medidas necesarias para no lastimarnos. Y lo hago por respeto a la relación, por respeto a la persona, más por respeto, finalmente. Y ámala, ámala. ¿Y qué es amarla? No juzgarla, no criticarla, jamás hablar negativo de la persona. En el momento que me necesite, estaré ahí incondicional para ella, en la medida de lo que pueda hacer, ¿cierto? Entonces, de esa manera se trasciende la idea de que el ego me está engañando y que yo estoy creyendo que tengo muy buenas relaciones, porque si las tengo. Gerardo decía, ni siquiera Dios puede tener contento a todo el mundo. Si tus relaciones, en general, tú tienes buenas relaciones en general con el 70% de las personas que te rodean, tú estás haciendo tu trabajo. Pero si es el 30%, entonces quiere decir que los demás son los que están haciendo el trabajo y tú no. Entonces, si yo tengo buenas relaciones con las personas que me rodean, y hago un acercamiento en porcentaje, y en un 70% mis relaciones son buenas, quiere decir que yo estoy haciendo lo mío. ¿Que debo seguir mejorando? Por supuesto que sí. Pero el ir de nuevo con la persona es exponerme a, al maltrato, así la acepte. Sí, claro. Entonces, sí, Zaira, por supuesto. Ahí es donde hay que, si yo sé que voy a visitar, voy a volver al caso de la mamá porque yo conozco un caso así, que es impresionante. Una madre ya está muy viejita, pero ella regaña, pelea, critica, y si puede agarrar un zapato y lanzárselo a la hija, que tiene como 70 años, ya también abuela, se lo manda, porque ella considera que tiene que ser así. Entonces ella dice, Dios mío, ¿qué hago con mamá? Entonces, si ese es el caso, yo tengo que poner, delimitar, por supuesto. Claro, delimitar por respeto. Más es por respetar a la persona. Porque si ella me manda el zapato como este que yo conozco, que Dios mío, la primera vez que lo vi me sorprendí hace muchos años. La señora estaba, ahora ya está muy viejita, pero en esa época la señora pues estaba, bastante vital, y su hija en ese momento no era abuela, era mamá, y le mandó el zapato, como si fuera una niña chiquita, por cualquier cosa. Yo dije, no, pues es que ya es un irrespeto muy alto. Y la hija le decía, pero mamá, entiende, es que tú, bueno, contratos y palabras fuertes. Entonces ella me preguntó, le dije, delimita, delimita, porque si no, ves, es que me provoca cogerla, la vas a irrespetar, la vas a agredir, entonces delimita. Ahora, necesariamente tengo que hacerme la pregunta, si yo elegí esta madre,
¿qué necesito aprender? Y es evidente que no lo he aprendido. Porque si la agresión sigue es porque yo no lo he aprendido. Si aprendo, obviamente delimitaré porque ella no va a cambiar su forma de ser, pero ya no me expongo, como decía Zaira, no me expongo sabiendo que ella puede tener esas reacciones, pero lo más probable es que ya no las tenga. Si alcanzo el grado de comprensión de que definitivamente mamá es así, no la puedo cambiar y la amo, no la culpo, no la critico, no, nada de eso, absolutamente nada. Las cosas pueden cambiar. Yo soy una convencida porque es que yo lo he vivido, en mi caso, dos situaciones de mi vida que lo viví de una manera hermosísima, una con el esposo, otra con una amiga, y ambas fueron tan hermosas que puedo dar fe de eso. Y luego cantidades de personas que yo he ayudado para que hagan lo mismo. Y les digo, ¿estás dispuesto? Hazlo. Pero si lo vas a hacer, necesitas compromiso, necesitas comprometerte y trabajar de verdad. Paolinda, Ay, antes de seguir con Pau, Zaira dice, pero también es un espejo. sí, sí, claro, a eso me refiero, Misaira Bella, de qué necesito yo aprender. Porque es y lo que decía Juanfer, por allá dentro de mí hay un rechazo y una molestia que está confrontando la situación, que no me deja llegar, no me deja traspasar esa barrera y ver realmente al otro, a la otra, quien sea, como realmente es, que es el punto donde hay que llegar. Mire, yo digo una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez el tema de la comprensión. Llegar a la comprensión se requiere entrenamiento. Es repetirme hasta que llega un instante en que hace uno ese clic. Y cuando se hace ese clic, que se vuelve comprensión, es cuando se trasciende la situación. Mientras no se haya hecho ese clic, la comprensión no se da y lo estoy haciendo, sí, desde mi intelecto, por supuesto. Ese ya es un camino, eso ya es un trabajo, pero el momento culmen es cuando yo llego a la comprensión. ¿Por qué razón? Porque en el momento que llego a la comprensión, ya no voy a necesitar más esa experiencia. Ya no voy a necesitar ver lo que se me refleja allí. Ese es el momento en que ese capítulo se cierra. Y ahí es cuando se transforma la relación. La mamá seguirá siendo la misma personalidad porque no la va a poder cambiar, pero con relación a ella o a la persona ya no va a ser lo mismo. Pero es que mientras se llega a la comprensión es donde a veces fallamos porque se necesita trabajarlo. Paulinda, Matilda, que hemos aprendido que uno escoge a los padres y demás, pero yendo, digamos, a otro tipo de relación significativa aún, pero es parte también de lo que uno escoge como experiencia, o por ejemplo el marido, ¿verdad? O así. Eso es algo que más bien uno ya con el libre albedrío y las correspondencias y el destino va forjándoselo en la vida. No lo escoge desde el principio. sí, a ver, lo que sucede es, el maestro de ley me dice, te hace falta aprender esto, su listica, pero la tiene bien clarita, que va allá a los centros al registro histórico para ver qué nos faltó y listo, aquí está. Esto es lo que necesitas aprender. Perfecto, me voy a aprenderlo. Dentro de ese plan está relación de pareja. Ahora, no es que me dice Pepito, Juanito, no, pues es que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero esa característica de personalidad yo la necesito para mi trabajo. Entonces me voy a encontrar con la persona. Ayer hablaba con una chica que se acaba de separar, muy amiga mía de hace muchos años. Y cuando yo vi la persona con quien había comenzado su relación, estaban súper enamorados. Y cuando yo los vi, me dije internamente, este par, antes demoraron mucho tiempo, este par no, porque eran el agua y el aceite. Conclusión, se casaron, 10 años. Y ayer hablábamos, porque recién se separó, y entonces le digo, ahora ya te puedo decir. Y me dice, claro, yo sé lo que me vas a decir, porque es que yo todo lo justificaba. No, no, es que espiritualmente yo necesito, es porque yo, entonces todo lo justificaba. Y a lo mejor él también, porque él es un buen tipo, solo que son distintos. A lo mejor él también lo justificaba.
hasta que llegaron a un punto donde definitivamente no pudieron continuar. ¿Pero por qué no pudieron continuar? Porque ninguno de los dos realmente hizo el trabajo que hubieran podido hacerlo, aprovecharlo, y decidieron que era mejor que cada uno tome su camino. Es una decisión y es válida. Entonces ella decía, Mate, yo comprendo ahora por qué elegí, porque es una elección, por qué elegí a esta pareja. Yo la conozco a ella hace muchos años. Dice, si tú te acuerdas, otras dos relaciones antes que yo conozco, muy similares. Me dice, hasta que comprendí por qué razón yo siempre me involucraba, y ya lo puso en pasado, tanto que dijo, gracias a Dios, ya lo puedo poner en pasado, se involucraba con relaciones de unas características similares. Dice, porque yo necesitaba lo que yo estaba buscando en el otro, ver que yo lo tenía, pero yo no. Me decía, Mati, me costó tanto trabajo llegar a ese punto de verme, aceptarme y darme cuenta que yo también tenía esa capacidad. Yo la veía en los demás y yo buscaba esa pareja complemento porque yo pensaba que yo no. Entonces, eso es lo que nos pasa. Entonces, claro, en la necesidad de aprender, yo le decía al esposo, yo le decía, es que yo te elegí doble, le decía yo. Él no me entendía eso porque me decía, yo no te entiendo. Yo le decía, te elegí en conciencia las características de tu personalidad, pero aquí te elegí a ti. Entonces, ¿contra quién peleo? ¿Le echo la culpa? Nada, tú eras la pareja perfecta para mí. ¿Hasta cuándo? Hasta cierto punto. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo comprendí lo que me enseñaba y en ese momento ya hasta él mismo dijo, tienes razón, separémonos porque no, ¿qué sentido tiene que sigamos juntos si tú vas para el norte y yo voy para el sur? Por decir algo, ¿no? Y en total armonía y en total equilibrio se hace una separación. Por eso les digo, es posible cuando se logra eso. Pero sí, mi Paulita, claro, nosotros elegimos como conciencia, no como personalidad. Elegimos lo que venimos a aprender, porque necesitamos, eso es lo que necesitamos para aprender. Y no vamos, el error nuestro ¿en dónde está? Error que tampoco es error, porque a la final nos lleva a aprender. Es cuando rechazamos y rechazamos y rechazamos y a veces nos quedamos tanto tiempo rechazando justamente lo que necesitamos para nuestro desarrollo. Siguiendo con esta pregunta, la pregunta tiene otro aspecto, dice, ¿o puedo creer que mis recursos no son satisfactorios porque no tengo la casa o el auto o los viajes que me gustaría tener? Hay que reconocer algo y es que si la vida me da en administración, porque acuérdense que todo lo que nosotros tenemos, la vida nos lo ha dado en administración. La vida nos da en administración lo que necesito. Si soy feliz con eso, está perfecto. Si no soy feliz con eso y creo que necesito más porque es que mi vecina, mi amiga, mi hermana, quien sea, tiene más, si yo no soy feliz con lo que tengo, entonces mi ego está actuando. Mi ego es el que tiene el mando, tiene el timón de mi vida y me está impulsando a no sentirme bien porque no tengo o el carro último modelo o lo que sea. Me estoy comparando con otro. ¿Dónde está el gran secreto dónde está el gran secreto de la felicidad? Soy feliz con lo que tengo, porque lo que tengo es lo necesario para ser feliz. Eso no quiere decir, por supuesto, que no puedo pensar en aumentar, en crecer, en que tenga más necesidades. No significa eso, que no pueda ampliar mis recursos. Pero ¿cómo los amplío? A través del servir incondicionalmente, a través de dar lo mejor de mí en lo que sea que haga. Por eso mi famoso cuento del Señor de los Tintos, ¿se acuerdan? El Señor de los Tintos es eso. Entonces yo presto un excelente servicio y mi capacidad de servir se amplía y por supuesto más recursos vendrán a mí para poder seguir sirviendo. Entonces, ¿dónde está la clave? Que yo soy feliz con lo que tengo. Ah, es que es conformista. Usted es una conformista, usted no piensa en mal. Ahí está bien. No, el que venga más bienes económicos será el resultado de mi servicio. Eso es lo que tengo que hacer y no sufrir con lo que tengo o con lo que no tengo. Cuando no soy feliz con lo que tengo, estoy teniendo un problema muy serio.
porque tengo un desgaste de energía inútil, porque mi energía está puesta en algo hipotético, en algo que quiero y que no tengo. Entonces, en vez de estar aquí centrada valorando lo que tengo, lo que estoy haciendo es sufriendo por lo que no tengo y pensando en eso. Entonces, mi foco está allá, está en otro sitio. Pierdo mucha energía. En realidad pierdo demasiada energía. Es siempre decirme, soy feliz con lo que tengo, porque lo que tengo es lo necesario para que yo sea feliz. Y pensar en servir. Todo el tiempo pensar en servir. Otra pregunta. En las civilizaciones avanzadas, ¿no existe el desencarnar a temprana edad? Ejemplo, un niño de 7 años. Los procesos desencarnatorios en niños en estas civilizaciones se dan muy, pero muy rara vez. ¿Por qué razón? Si nosotros tenemos en cuenta las conciencias que encarnan en estas civilizaciones, son altamente evolucionadas, por supuesto, son acordes con el nivel donde nacen, ¿cierto? Y si se van a temprana edad es porque su misión se cumplió en ese tiempo. Pero eso es muy raro que ocurra, muy raro. Teniendo en cuenta además que en estas civilizaciones no ven la muerte como nosotros la vemos. No se produce lo que se produce en nosotros, que lo vemos como pérdida. Nosotros tenemos una creencia de pérdida. Nosotros no perdemos nada porque nada es nuestro. Entonces, cuando muere alguien, no es que perdemos a esa persona, no la perdemos porque no es nuestra. Dejó su vehículo, el vehículo que es con el que yo estoy acostumbrada, con el que yo me siento afín, con el que yo me siento o estoy apegada. Dejó el vehículo, eso es lo que ocurrió. Entonces, en estas civilizaciones, para que se llegue a dar un caso de eso, es algo muy remoto, muy remoto. Porque no necesitan vivir esa experiencia. Otra pregunta. Por favor, aclárame por qué Reiki sí funciona. Si solo llega lo que nuestra mente acepta como tal, una persona puede aceptar que se le mande Reiki, pero no creer. ¿Este sí le funcionará? ¿Qué dicen ustedes? Hay personas, fíjense que aquí esa es una interesante pregunta. Hay personas donde no les funciona tanto como a otras. Y yo creo que quien esté practicando Reiki permanentemente lo podrá haber verificado. Estoy dando Reiki, a esta persona le funcionó súper bien. Por ejemplo, mi caso, con una parálisis, la cabeza caída, sin poderme mover, sin poder casi deglutir, en unas condiciones bastante lamentables, con mucho dolor, mucho dolor. Y heme aquí, sin necesidad de una cirugía. Cuando me dijeron, usted no va a poder volver a levantar esa cabeza, usted no va a poder levantar otra vez ese brazo, a menos que tenga una cirugía, pero la cirugía tampoco me la recomendaba. En esos casos que si te operas, peor, y si no te operas, peor. Ambas cosas. Y aquí estoy. El caso del hígado. Entonces, ¿a qué se? Bueno, no voy a hablar de mí, voy a hablar de otra persona, de varias personas, porque son varios los casos. Una chica con unos miomas uterinos empieza a recibir Reiki continuamente, ella misma se da. Sin embargo, su médico le dice que el médico no sabe que se está haciendo este tipo de tratamiento y le habían programado la cirugía para X día. Cuando la abren, se dan cuenta que no hay los miomas. La cierran y la doctora que la operó o que la iba a operar, cuando ella vuelve de la anestesia, está a su lado y le dice, estoy muy mal, me siento muy mal contigo. ¿Y por qué, fulanita? Porque era, entre otras cosas, amiga. Y le dice, porque te abrimos y no había nada, me equivoqué. Y esta niña, una mujer muy joven, le dice, no te equivocaste, tranquila, no te equivocaste. Simplemente hubo una sanación. Pero ¿cómo que hubo una sanación? Y ella le explicó lo que había hecho. Ese es un caso. Otro caso, un hombre, un tumor en el intestino. Su esposa recién había hecho Reiki conmigo
ella también médico, lo van a operar, él le pide que no, yo esta historia las he contado, le pide que no, él no quiere que ella esté en la cirugía, porque no quiere que lo vea en ese estado, será muy doloroso para ti, no quiero que sufras. Ella está con él mientras lo duermen, apenas lo duermen, se va, ni siquiera ha llegado a la puerta, se está quitando apenas del gorro cuando le dicen que por favor regrese. La doctora que lo está operando le dice, aquí hubo una equivocación, hubo algo, no lo entendemos, los exámenes todos muestran que aquí había un tumor, pero mire que no está. Y esta chica, que ya sabía que lo que podía suceder, le dijo, no, no, no hubo ningún error, hubo un milagro. Ay, ¿cuál milagro? ¿Cómo se te ocurre milagro? Pues sí, estamos viendo la prueba de que los exámenes nos mostraban que había un tumor importante y al abrirlo no está. Entonces, tranquilo, ciérrenlo, ciérrenlo y ya no lo molesten más. No, que vamos a explorar. Le digo, no, no doy la autorización de que haga ningún tipo de exploración en su cuerpo porque ya está, no hay cáncer, ya, listo. Esto revolucionó montones porque le empezaron a preguntar, cuando ella lo llevó, cuando ella fue con su esposo, una pareja muy joven, para que el día de la cirugía, le preguntó la doctora, que además era profesora, o había sido profesora ella, ¿y qué le has dado? ¿Cómo lo has preparado? Ella dijo, bueno, lo reglamentario, dijo, y también le he dado Reiki. Y cuando ella le dijo, dado Reiki, le dijo, ¿y eso qué es? ¿De qué estás hablando? Tú y tus cosas, le dijo a la doctora chiquita, como la denominábamos. Y cuando ella le dijo, es que he hecho esto, 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 el resultado ha sido eso, no es que hubo equivocación. Entonces, fíjense, son casos tan contundentes que uno dice, aquí está ocurriendo algo importante. Pero hay personas donde el resultado no es ese, todo lo contrario. Me refiero a todo lo contrario a que no, no logran que esa enfermedad se vaya. Puede ser que se sienta mejor, que tenga un mejor sueño, que haga mejor descanso, pero el caso concreto que lo motiva a tomar la terapia Reiki puede que no se vayan. Y yo conozco muchos casos dentro de esto que se han ido con un cáncer y se van, les hacemos Reiki y la persona no lo supera. Mientras que otras sí lo han superado. ¿Qué hay? ¿Qué hay de fondo? ¿Ustedes qué dicen? Ya con todo lo que sabemos, ¿qué dicen? ¿Por qué en unas personas hay resultados tan contundentes y en otras todo lo contrario? ¿Será que hay alguna ley detrás de esto? ¿Qué dicen ustedes? Necesitan la experiencia de transitar por la enfermedad para entrar en comprensión. Claro, necesita la enfermedad, es una correspondencia, es claramente que necesita la enfermedad para poder hacer algo. Y puede que lo haga o puede que no lo haga. Por ejemplo, en mi caso, la parálisis, ¿a qué se debió o qué fue lo que condujo a que mi cuerpo llegara a ese punto? ¿Ustedes qué dicen? Díganme lo que no me preocupa ni me molesta. La Mati, rigidez. es que inclusive hay estudios, perdón, María B, ¿estabas hablando? Rigidez, perfeccionismo. Claro, rigidez mental. Todo así, encajeadito, pues no te puedes salir de ahí todo, que llegó un momento en que mi cuerpo se toteó. Se dañó la vértebra, las dos vértebras. Y pasó mucho tiempo para que llegara allá, pero llegó. Y estando ahí paralizada, fue cuando me di cuenta, uff, para mí fue una revelación. Estar ahí fue una revelación. Era como si todos los días me mostraran, la vida me mostrara a través de del dolor, de las necesidades que tenía. Yo les he contado, desnudarme físicamente, porque pues, o sea, yo ni siquiera me podía desnudar, me desnudaba para limpiarme. Y yo tener que, bueno, qué vergüenza, cuál vergüenza, límpiame, porque ¿qué hacemos? O sea, entregarme completamente. Entonces, sí, humildad, trabajar la humildad, trabajar el no control. Sí, para mí fue una lección impresionante. Y luego de la gran lección que recibí, pues saber que sí se podía recuperar. Claro, yo al estar acostada, ¿qué más hacía? Acostada no, porque ni siquiera me podía acostar.
era semi recostada con cosas ahí puestas. ¿Qué más hacía? No me podía mover, el dolor no me dejaba. Buscaba concentrarme en mi trabajo y claro, mi enfoque era salir de allí y obviamente tuve muchas ayudas, muchas, fue mucha la gente que me apoyó con Reiki, con una cosa, con otra, era impresionante. El esposo a veces se molestaba de que ese montón de gente que venía a la casa, pero si no hubiera sido por ese, ahí es cuando yo digo, tener ese cuerpo de apoyo energético que está contigo, que está ahí, que te da apoyo, si no hubiera sido por ese grupo de personas, probablemente yo no lo hubiera logrado, solita, solita no lo hubiera logrado. Pero fue maravilloso, porque salí de la situación, conocí hasta ciertas prácticas que no conocía, que también me hicieron, pero básicamente lo que a mí me sostenía y me daba toda esa fuerza para volver, yo había días que se decía, no va a salir de esto, no va a poder. Me sentía que ya, y alguien llegaba y me hacían terapia, yo escuchaba, para mí Luis Hay ha sido una de las personas que impactó mi vida de una manera, hace muchos años, de una manera muy, 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 muy grande. Yo le escuchaba. ¿Saben qué hice? Pedí que me pusieran una mesita aquí, de esas mesitas para comer, y con una, yo no sé si ya tendría computador, no me acuerdo, con esta mano que sí podía, con un dedo escuchando los cassettes y trasladando, transcribiendo la información. Imagínense el tiempo que me tomaba. Pero entonces yo estaba ocupada, tenía la mente ocupada, centrada en la información que recibía y en mi trabajo personal. Y bueno, mírenme, aquí estoy. Y estoy hace mucho tiempo. Florecita. Aunque Juan iba a intervenir, Hola, Juanito, ¿cómo estás? Juanfer, Juanfer, Ah, o Juanfer, perdón. Fue ¿se iba a hablar algo, Juanfer? Juanfer, ¿tú? Ya. Ajá. ¿Dónde Me estás? enredé porque creí que estabas preguntando que a qué se debía, que hay personas que sí se sanaban y otras que no. Ajá. Entonces yo quería referirme a los estudios que hay con el tema de efecto placebo, que la Ujú. medicina tradicional, pues la medicina moderna lo reconoce, o sea, el tema de la creencia, ¿sí? De hecho, hay un libro que se llama La biología de las creencias. Ujú. La creencia que tú tengas instalada ayuda un montón a ese proceso de sanación en muchísimos casos y al tema de las remisiones espontáneas. De la remisión Cáncer, espontánea, sí. ¿sí? Personas que se curan de un día para el otro. ¿No es Sí. cierto? Ahora, Juan, pero recuerda que hay una cosa importante y es que nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo está la capacidad de sanarse. Correcto. Nosotros tenemos no solamente el patrón genético original, sino el poder en esa partecita de nuestro cerebro, bueno, y también la glándula pineal, ¿no? Que es la que nos ayuda a regular una serie de cosas, la capacidad de sanarlo. Pero como nosotros ignoramos eso, culturalmente lo hemos ignorado, los antiguos lo sabían y lo hacían muy bien. Pero lo que nosotros llamamos civilización, que nos vamos envolviendo en otro mundo, se nos fue como quedando rezagado un montón de cosas. Pero nuestro cuerpo se puede sanar, que tiene todo para sanarse. Eso fue una de las cosas que a mí me sirvió mucho cuando estaba allí, fue acordarme de un hombre, Frank se llamaba este hombre, habitante en condición de calle, por drogas. Pero evidentemente el muchacho, porque era un tipo joven, se le notaba que era como un niño, de los que uno dice un niño bien educado, por muchas, muchas, muchas cosas que él hacía. El muchacho desaparecía, a veces pasaban meses y no lo veíamos y de pronto volvía a aparecer. Yo pienso que la familia se lo llevaría de pronto a procesos de recuperación. Hasta que llegó un momento en que permanecía en la calle. Y yo decía, ¿cómo hace este cuerpo? Parecía un cadáver, flaquito, flaquito. ¿Cómo hace este cuerpo con tanta intemperie, falta de alimentación, sin medicaciones, sin nada, seguir vivo? A mí eso me daba y me daba en la cabeza. Hay una fuerza más allá de lo que yo entiendo en ese momento, por supuesto. Entonces, cuando yo estaba ahí con mi cuello, con la cabeza caída, levantada con estos aparatos, yo decía, si Frank, que está en la calle,
expuesto a la pura intemperie, puede mantenerse, ¿por qué no va a poder hacerlo yo que estoy pues con un montón de cosas a favor, ¿no? ¿Cómo no lo voy a lograr si es que dentro de mi cuerpo está? Entonces, cuando Reiki, lo que hace Reiki, lo he dicho muchas veces, es, esta información entra a tu cuerpo al despertar ese potencial que hay en tu cuerpo. Hay personas que lo ignoran totalmente, no saben, la mayoría no sabe que está ese potencial, pero entre de todas maneras lo despierta. Y hay personas por eso que se curan y otras que no. No necesariamente es la creencia. Obviamente, lo que tú dices, Juanfer, juega un papel vital. La autosugestión, el creer que eso sí es posible, ayuda montones, pero montones. Entonces son dos. Uno, que yo creo que esto me va a servir, pero por otro lado es mi propia capacidad de sanarme que se puede presentar. ¿Mm? Esa es la razón por la que Reiki sí funciona. Reiki sí funciona. Es la energía constitutiva del universo entrando en mi cuerpo y ayudándome a regularlo para que yo alcance otra vez el equilibrio. Florecita. Sí, Maticita, cuando comentó lo de Luis Hay, yo tuve una experiencia hace como 10 años que salía de un empleo e iba a entrar al otro. Y para celebrar me fui dizque a jugar bolos sin saber jugar. Desde la primera me caí, me fracturé la muñeca de la mano derecha, yo soy diestra. Y yo decía, ay, Dios mío, voy a entrar incapacitada, ¿me recibirán? Bueno, cirugía. El ortopedista me dijo, el secreto está en no dejar inflamar la mano para que sane más rápido. Y yo ya había conocido la meditación guiada de autocuración de Luis Hay. Yo por la época, pues, todo era Luis Hay. Me pegué de esa meditación. La hacía, yo creo que 10 veces al día, pero como dice Gerardito, pensamiento voluntario, sostenido, dirigido. Sané en 10 días. Cuando fui a cuando fui a la revisión, el médico dijo, está sana, ya está sana, pero no le puedo quitar la incapacidad de 20 días. Le dije, pero pues al menos hágame una nota, porque Sí, las incapacidades quedan en el sistema del Ministerio de Salud aquí, entonces no pueden cambiar. claro. Pero me hizo una nota pues ya para entrar. Fue asombroso como él decía cómo sanó. Y todo soldó, todo quedó en 10 días, nunca se inflamó la mano. Decir, Sí, bueno, todo esto es porque uno sabe, sí, tengo la experiencia y me cuesta mi reprogramación mental, me molesta en ocasiones, digamos, pierdo un poco la paz cuando sí, yo sé esto, cuando trabajo mi pensamiento, pero me sucede una situación y de una al no paz, yo digo, sigo en kinder, prekinder, bueno, no, me, sí. Falta de me cuesta entrenamiento. mucho. Falta de entrenamiento, mi Florecita, es la que nos falta, Sí, entrenamiento. sí. Y yo digo, tengo experiencias y como les cuento, con excelentes resultados, pero bueno, sí, entrenamiento. Sí, Gracias. entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Tenemos que trabajar y enfocarnos en eso, en poder mantener ese pensamiento sostenido, dirigido hacia la sanación, el bienestar, la comprensión, la aceptación. A la aceptación y el asumir esas dos herramientas que son tan poderosas, nos falta entrenamiento. Por eso, volviendo a la primera pregunta de, ¿será que vamos a pasar al siguiente nivel con el planeta? ¿Se acuerdan que lo estamos viendo? ¿Quién sabe? Porque no es que a veces nos quedamos enredaditos con unos pensamientos un poco fuertes allí. Bien, aquí hay una muy linda, yo sé de quién es. Apreciada Mati, si te parece oportuno, en este espacio del martes podrías compartirnos la historia que me anunciaste el pasado jueves a través de tu audio de WhatsApp. Lo dejo a tu consideración. Lo cierto es que ya sea que la compartas el martes o decidas que no es el espacio adecuado, mis oídos estarán prestos a escuchar esa historia tan linda. Gracias, Juanfer. Te divulgo, eres tú, Juanfer. Bueno, sí, yo también. Es que la historia no la voy a contar ahora porque es un poquito larga, pero si ustedes están de acuerdo,
el próximo, podríamos hacer un encuentro de historias. Están pidiendo que si contamos un poco de Gerardo, súper chévere, y yo les contaré una historia que yo le he tocado a pedacitos, pero que sí, sí creo que es importante. Pues para mí fue muy importante encontrar, darme cuenta cómo el mundo espiritual se comunica con nosotros de una manera tan clara, pero que nosotros no entendemos. Y entonces, en mi caso, me gustaría contárselo. Si quieren, el próximo encuentro lo dejamos como encuentro de historias, Juanfer, y entonces les cuento esa historia. Y hablamos de Gerardito, esto no quiere decir que no haya preguntas. Y vemos qué tantas se podemos responder, ¿les parece? Sigamos. Mati, ¿el alma es el mismo espíritu? Esta pregunta sí que es interesante porque depende cómo definimos alma. Para ustedes, ¿qué es el alma? Ustedes comenten aquí, ¿qué es el alma? Yo creo que es la misma conciencia Es la misma conciencia. Bueno, en el lenguaje anterior que teníamos, ¿sí? ajá, perfecto. Lo mismo, es decir, la conciencia permanente sería lo mismo alma. Sí. Sí. Ok, ok. Gerardo dijo esto, y como yo soy tan fiel a Gerardo, Gerardo dijo esto. ¿Por qué razón Gerardo no lo denominó alma? Porque en el argot popular se habla de alma en pena. Y entonces la conciencia nunca pena. Si yo digo que hay un alma en pena, entonces no me estoy refiriendo a la conciencia. ¿Sí? ¿Me siguen, cierto? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Listo, Franci Bella, listo. Gracias a ti. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alma? Le estaremos refiriendo a la mente. Porque ¿quién es el que pena? ¿Quién es el que sufre? Una mente y una mente ignorante, ¿no? Que una mente ya con sabiduría no sufre. Entonces sería una mente. Entonces, alma y mente podríamos decir que es lo mismo. Espíritu. Espíritu podríamos decir que es todo aquello que no es materia. Lo que no es físico, podríamos decir, es espíritu. Pero lo mismo, aquí hay un espíritu. Es que el espíritu está sufriendo. Es que el espíritu nos habló. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y por eso Gerardo, entonces, para evitar ese tipo de confusión, prefirió llamarlo siempre conciencia permanente. Precisamente para eso, porque es que a la conciencia lo conocemos con múltiples nombres, como todo, dependiendo de nuestra cultura. El yo soy, por ejemplo, el ser superior, la divina presencia, el Cristo. Bueno, tiene tantos nombres. Entonces Gerardo dijo, para no enredarnos con nombres, llamémosla, démosle el término que también es muy, los antiguos lo llamaban así, conciencia. ¿Cuál fue la diferenciación que él hizo? Conciencia sin S para separarla de estar consciente. ¿Sí? Con S, estar consciente. Soy consciente de que estamos aquí. Tengo conciencia de que estamos reunidos hoy aquí. Esa va con S. Y conciencia refiriéndose al ser interno sin S. Eso fue lo que él encontró. Lo mismo que con lo de los ángeles y con los arcángeles y con todo eso. Él dijo, entonces hablemos de seres inocentes y seres sabios. Y así nos quitamos esa confusión con tantos nombres. Porque los nombres al final son nombres que fuimos nosotros, los humanos, que los hemos puesto, porque necesitamos un referente al ir a hablar de alguien, ¿cierto? Entonces, los nombres son de nosotros, ellos no tienen nombre, porque están en un mundo donde no se requiere eso. Entonces, alma y espíritu es lo mismo, depende de dónde lo estemos viendo. Si estamos hablando el lenguaje de magia, sí sería interesante que buscáramos evitar tantos nombres. Si queremos, ¿no? Obviamente. Y entonces me parece interesante que Confucio lo decía. Como era que él decía, pongámonos de acuerdo en los términos para no tener que ceder en los conceptos.
Entonces, en una conversación, pongámonos de acuerdo qué quieres decir con... Yo a veces le pregunto a las personas, ¿qué quieres decir con tal palabra? Para yo poderme orientar un poquito. Entonces, depende de donde lo veamos, ¿es la misma o no es la misma? Sí, Mati, Gustavo Adelinda. tenía la manito levantada. Sí, Ah, solo quería agregar lo de conciencia temporal, ¿cierto? Que claro, esa sería la personalidad. sí, esa tiene ese, que es la conciencia temporal, que Listo. es la personalidad. Entonces Gerardo dijo, hagámoslo así y con eso nos evitamos tanta confusión. Él siempre decía, los nombres no importan, no importa. Que lo llama Dios, no importa, dale el nombre que tú quieras, que el nombre no importa. Otra pregunta, si una persona teniendo años sin comer carne, es decir, vegetariana, por un profundo respeto y amor a todos los seres vivos, repentinamente le dan ganas de comer carne, ¿hay alguna explicación espiritual para esto? Yo diría que más que una explicación espiritual es una explicación de tipo fisiológico más bien. Puede ser que la persona en conciencia sabe, está dispuesta, lleva mucho tiempo y ya no consume ningún tipo de carne, pero puede ser que tenga un desbalance energético en un momento dado y el desbalance energético le reconecta con información del pasado, con información que está en su cuerpo y hace que aparezca ese deseo de comer ese tipo de comestible. ¿Ahí qué habría que hacer? Pues si el cuerpo te lo está pidiendo porque hay ese deseo, inténtalo. Y al intentarlo te darás cuenta si sí o no. Porque puede ser que la memoria que tienes es la que te está invitando, no es tu cuerpo, sino la memoria. Pero a la hora de irlo a consumir, el cuerpo te dice no. Por ejemplo, a mí me ha sucedido eso. Cuando me dio el COVID, por ejemplo, un día me dio unas ganas de comer pollo, ¿cuántos años sin comer pollo? Y yo sabiendo esto le dije a Andrés, hazme un favor, cómpreme un pedacito chiquito, ya preparado, asado, porque pues pensar en un pedacito a ver qué pasa. No, no fui capaz. Lo cogí, lo miré y yo le dije poquito porque seguramente lo vamos a perder. No, no, era mi mente la que me estaba diciendo porque mi cuerpo estaba en desbalance. Entonces tan pronto lo tuve al frente, como que dije no, inmediatamente me fui a mi estado, mi verdadero estado y no, no lo comí. La otra, ya la había mencionado, que si es posible dedicar un día especial para hablar de la vida y muerte de Gerardito. De la vida, de la muerte no hay mucho que hablar, solo a modo de conocerlo más y escuchar anécdotas de él. Eso me encanta. Entonces, por eso, si quieren, el próximo lo hacemos, se va a llamar Encuentro de Historia, ¿les parece? A menos que ustedes tengan otro nombre que les parezca así también, pero sería, por ejemplo, Encuentro de Historias y listo. Entonces, Moni, como de pronto estás oyendo, y Ari, tú estás oyendo, para que entonces lo tengamos presente, ¿sí? Y me lo recuerden. Bueno, después viene otra pregunta y que es, ¿cuáles son las leyes menores según la enseñanza de Gerardo? Las leyes menores, según las enseñanzas de Gerardo, se desprenden de las 3 leyes del triángulo inferior y son, a ver quién me ayuda, advertencia, oportunidad, ley del 2, ley del 3, Causa y efecto. vasos comunicantes. ¿Cuál dijiste, Patti? Causa y efecto. Causa y efecto, saturación, generación, ¿cuál otra? Compensación, Advertencia y Oportunidad. oportunidad. advertencia fue la primera, mi Juan, que dije. Y oportunidad. Sí, Ley de advertencia, oportunidad. advertencia, oportunidad, ley del 2, ley del 3, vasos comunicantes, causa y efecto, saturación, ¿cuál otra? Ley de generación, Patti nos dijo, ¿cuál dijiste tú, Patti? Causa-efecto. Causa-efecto, compensación, compartir, ley del compartir, ley de afinidad también, Ley de la opción también, ¿no? evasión, Opción. la ley de la opción del amor, correcto, La opción del Juanito, amor. espacios vacíos y de la comprensión. Son 14.
Son 14 leyes menores. Desde las enseñanzas de Gerardo, según entiendo, no traemos traumas de otras vidas, sin embargo, hay hechos que me cuestionan este tema. ¿Estaría bien si existe esta duda abrir los registros akáshicos? ¿Y qué validez tienen las constelaciones familiares? Bueno, sí, Gerardo nos enseñó, siempre lo dejó, que de las experiencias anteriores no se trae como tal el trauma, se trae la necesidad de aprender del trauma. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, cuando a una persona le dicen, esta enfermedad o este trauma lo trae de la vida pasada, ¿qué sucede ahí? Básicamente te dicen no lo puedes trabajar. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a trabajar sobre algo que no está presente? Si lo traes de la vida pasada, su origen está aquí y es aquí donde se manifestó y ahora lo que estás es sintiendo algo, ¿cómo lo podrías trabajar? De hecho, yo he escuchado, denme un segundito nada más, por favor. Perdón que pues lo organizaré. He escuchado personas que dicen, me han dicho, no, Mati, pero es que esta enfermedad, ¿cómo la voy a trabajar? Es una enfermedad que traigo de la vida pasada. Cuando nos dicen eso, casi que estamos, digamos que condenando a la persona que no tenga cómo superar la enfermedad, porque no tengo cómo, no está a mi alcance. Diferente si decimos esto, el trauma que estoy teniendo o que estoy viviendo en la actualidad es el resultado de alguna experiencia que tuve en el pasado, que no aprendí de ella y necesito aprender en este momento. Entonces, yo traigo la información de lo que veo lo que necesito aprender ese trauma. Eso es lo mismo que si, por ejemplo, un estudiante, digamos, de segundo de primaria, no pasa una materia para ir al tercero de primaria, pero las otras materias sí las pasa, entonces lo llevan al tercero de primaria, pero le dicen, usted tiene que, ¿cómo se dice eso? ¿Ser remedial? Hacer remedial, ¿cierto, Cayeta? Adri, ustedes que son los que saben de eso. Curso remedial. El curso remedial que teníamos que hacer porque no lo aprendió. Entonces hay que hacerlo. Más o menos es lo mismo, pero yo no es que traiga la situación como tal, sino el resultado de no haber aprendido. Aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Está bien hablar, dice, si existe la duda, está bien abrir los registros akáshicos y que va, bueno, abrir los registros akáshicos, el riesgo de abrir registros akáshicos es que pueden abrirse historias muy primarias y muy dolorosas y reinstalar un trauma o instalar un trauma podría ser al verme en momentos muy básicos o con situaciones muy básicas que viví en el pasado. Ese es un riesgo, pero si la persona lo quiere hacer, pues está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Ahora, yo lo que veo hoy por hoy, porque he hablado con muchas personas al respecto, acerca de registros akáshicos, es que abren hasta cierto punto y no registros muy traumáticos. Entonces sí, eso ya sería de ver con quién lo va a hacer, si la persona tiene esa capacidad o no tiene esa capacidad. Yo particularmente no me interesa ir a ver en qué momento y cómo viví una situación. ¿Por qué razón? Porque si la estoy viendo ahora, por ejemplo, tengo el trauma de, ¿qué? Pónganme ustedes un ejemplo de las alturas, volviendo a nuestro tercer nivel de Reiki. Tengo miedo a las alturas. ¿En qué momento se originó? Ah, fue en una vida pasada porque me caí de un avión. ¿Qué importa? Si me caí de un avión, si me caí de un puente, si me caí de los brazos de un adulto cuando era bebé.
No importa cómo se viví una experiencia, el tema es que yo tengo ese trauma, trabajo sobre el trauma, no necesito saber en qué momento se originó, pero como nosotros somos seres curiosos que queremos saber, pues bueno, puedo explorar eso, sabiendo que en un momento dado podría correr ese riesgo, y digo riesgo porque definitivamente enfrentarse a ver una experiencia dolorosa, fuerte del pasado, si no tienes las herramientas para manejarlo, es muy crítico, definitivamente. Entonces, bueno, cada persona toma su decisión. Y lo otro es, ¿qué validez tienen las constelaciones familiares? Bueno, aquí yo sí quisiera que me ayudes, quien hizo la pregunta, si quieres, cuéntame o cuéntanos en qué contexto trabajarían las constelaciones familiares con respecto a un trauma. O alguien que sepa en qué contexto se trabajan constelaciones familiares con respecto a un trauma. Alguien que tenga, ¿no? A ti yo lo que he oído ¿Algún es que a veces la constelador? gente, cuando revisan esas historias y toman esos papeles, encuentran situaciones que no habían solucionado en vidas pasadas que están repitiendo en estas. Es un poquito lo que yo he oído, pero pues, digamos, yo tampoco soy ni creyente ni partidario de que lo que uno vive es lo que uno tiene que aprender y lo que tiene que solucionar en su vida, pero no entiendo pues eso de revisar relaciones pasadas que va a traer. ¿Mm? Ujú. Ok, gracias, Cami. Pau, ¿tú conoces acerca de eso? Pues de las sesiones que yo he hecho, ¿verdad? Las constelaciones familiares, no, nunca he hecho ninguna, digamos, donde se haga referencia a vidas pasadas. Es más bien relacionado con los ancestros de esta. Entonces, se hace trabajo como de perdonarse o de no cuestionar, digamos, cosas que hayan pasado con tus familiares cercanos, ¿verdad? Con tu mamá, con tu Ujú. abuela o todo eso. Hace trabaja como de quitar todas esas culpas y todas esas cuestionamientos que uno hace y uno dice es que yo fumo porque mi papá fumaba o porque, ¿verdad? Entonces, darse cuenta de que el trabajo está en uno, ¿verdad? Y en Ujú. cortar como esos lazos de cosas que nos hemos creado de puras vivencias y de lo que dice la gente y la cultura y demás, y más bien enfocarse en el trabajo personal, ¿verdad? Y Ok, dejar de como cortar como esos lazos que uno cree que vienen de ahí. ok, ok. Entonces, desde esa mirada, eh, seguramente que es válido hacer constelaciones familiares, porque es que yo es un tema que no conozco a profundidad, por eso no opino, porque no lo conozco a profundidad. Bien, la última pregunta, y es sobre las emociones. ¿Cómo mantener la vibración alta en casos de profunda tristeza, por ejemplo, por el duelo de una persona cercana o por tantas circunstancias de la vida que nos duelen? Con relación a tener vibración alta y tristeza, esto no va de la mano. No es posible tener la vibración alta si estamos en tristeza. Por supuesto que es normal en este nivel evolutivo en que nosotros nos encontramos experimentar esas emociones, sentimientos, pensamientos de tristeza, de dolor, de lo que llamamos hacer el duelo, ¿no? Y ahí justamente es donde nosotros necesitamos trabajar para trascender esos estados. Eso es lo que refiere, por ejemplo, Escuela de Magia del Amor, Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir, hace referencia a eso, que es aprender a trabajar, y es lo que básicamente nos da Escuela de Magia, nos da las herramientas para que podamos trabajar en esos estados donde entramos en duelos profundos. Hay personas que viven duelos muy fuertes. Yo estoy viendo una niña en los últimos tiempos que no ha podido salir de un duelo bien fuerte, eh, y siento que hay un poquito de resistencia, porque como decía Juanfer hace un rato, hablando de la relación con la madre, por ejemplo, por ahí adentro quedan esas resistencias a luchar contra, y en este caso es no aceptar
el hecho de que todos vamos a dejar la materia en algún momento. Por ejemplo, si en el caso de ella es por muerte. Es no aceptar, por ejemplo, si una relación no funciona y hay que separar. Es la falta de aceptación la que nos lleva a esos duelos tan profundos. Entonces hay que trabajar en ellos. Si la persona está dispuesta a no seguir sufriendo, necesita trabajar. Y para eso Escuela de Magia nos está dando toda esta serie de herramientas, porque nosotros en nuestro proceso evolutivo estamos apuntando justamente a traspasar este punto evolutivo en que nos encontramos para dejar de sufrir. Y por eso la aceptación es la herramienta que nos ayuda a hacer eso. Cuando yo acepto que una persona partió, sea niño, adulto, el vínculo que tenga, pero lo acepto, en ese momento yo dejo de sufrir. Mientras no lo acepte, voy a estar sufriendo frente a eso. Y entonces no va a ser posible elevar mi energía vital con sufrimiento, porque el sufrimiento la está consumiendo. No puedo tener una vibración elevada porque la tristeza, el dolor, lo que sea, me está consumiendo esa energía. Ese es parte del gran trabajo que necesitamos hacer como seres humanos en este paso. Aprender a que eso no nos afecte. Hace un rato, antes de comenzar, me llamó la hija por algo y me dice, pero mamá, quiero pedirte que no te vayas a preocupar. Algo sin mucho sentido. Entonces le digo, no, mi amor, es que yo no me preocupo. Y me dice, ay, qué alivio, que no te preocupes. Le dije, ¿y sabes por qué no me preocupo? Por una razón muy sencilla. Preocuparme no te voy a ayudar a resolver lo que tengas que resolver. Yo me voy a enfermar y entonces les voy a poner un problema a ustedes. ¿Sí o no? Uno le lleva problemas a la familia porque se enferma, porque se altera, por lo que sea, y no pudo resolver el asunto. ¿Cómo lo va a poder resolver? Más bien, busquemos soluciones. ¿Cómo te puedo ayudar? Eso es diferente. Entonces me dice la Cata que es un cuento. Esa es mi madre. Digo, claro, que me va a poner a sufrir. Entonces, pero eso no crean, eso no fue que lo cogí porque ya yo vine evolucionada. No, ¿cuál evolucionada? Lo que tuve que trabajar fuerte para ir comprendiendo esto e ir saliendo hasta que empecé a ver esa nueva vida, ese nuevo horizonte de serenidad, de tranquilidad, de que sí se puede, de que sí se puede, porque sí se puede. Familia, me fui, pero es que si los dejaba me fui en el tiempo, ¿no? Porque van a ser las 9 de la noche para ustedes, 7 para mí, pero tenía que hacerlo porque ya era para terminar. Entonces, un abracito, nuestro próximo encuentro entonces, ¿cómo es que vamos a llamar el encuentro? Ya se me olvidó. Encuentro Encuentro historia. historias. Encuentro de historia, eso. Y hagan las preguntas de Gerardito, que si yo tengo las respuestas, pues con mucho gusto. Bueno, Hasta abajito. mañana. Muchas Nati, gracias. gracias. Buenas Chao. noches. Buenas noches. Chao. Gracias a Buenas noches. todos. Chao, chao. Chao. Corazoncitos para todos. Ay, ya. Chao. Hola, Luis Abracito, chao. Alberto. Y Hola, mi por Lucy aquí querida. ¿Cómo va mi Lucy trabajando y bella? escuchando. Qué bueno, qué bueno. Ahí van corazoncito, mi Lucy bella, mira. Bueno, yo iré, hoy por ejemplo, voy a comer un poquito tarde por estar acá, pero pues son excepciones. Voy a comer una rica sopita y luego ya me iré a dormir. Un beso para todos, feliz noche, descanso. Abracitos, besitos, Abracito. Maticilla. Chao, mi Chao, chao. hermanito, chao. Chao, Moni, chao, Pati.